Hello and welcome to this lesson. This is lesson number 9 and today we're going to talk about improve your learning. The objective for this lesson is to discuss ideas and write some tips about improving the learning process. Vamos a discutir algunas ideas y escribir algunos tips o consejos acerca de cómo mejorar el proceso de aprendizaje. The book pages for this lesson are pages 53, 54, 55 and 56, de la página 53 a la 56, y vamos a realizar algunos ejercicios de esas páginas juntos en esta sesión. Entonces, en este caso vamos a comenzar en la página 53, 53, y tenemos una unidad nueva. En esta unidad vamos a hablar acerca de lo siguiente: improve your learning. Improve es mejorar, learning es aprendizaje. Entonces, el tema de la unidad en general y de esta parte de la unidad es cómo mejorar el aprendizaje, ¿ya? El objetivo, como les decía, es discuss ideas and write some tips about improving the learning process. Es discutir ideas y escribir acerca de algunos consejos para mejorar el proceso de aprendizaje. Primero vamos a comenzar con estas preguntas que deben responder individualmente. How do you know what your learning style is? How could knowing your learning style be beneficial for you, to you personally? How can it be helpful in your interactions with others? How do you think this could help you in your studies? Estamos hablando del learning style. Learning style es un estilo de aprendizaje y acá tenemos una imagen que nos ayuda con algunas ideas. Tenemos tres estilos bien claros. Hay muchos más, pero son los tres más predominantes, por decirlo así. Kinesthetic learners o personas que aprenden mediante movimientos, visual learners, que son personas que aprenden mediante cosas visuales, y auditory learners, personas que aprenden de manera auditiva, ya que, por ejemplo, una persona kinesthetic learner o un aprendiz o estudiante kinestésico sería una persona que necesita realizar movimientos o actividades físicas para que le ayudan a comprender algo. Una persona visual necesita más gráficos, más imágenes, escritura, y una persona más auditory sería una persona que para esa persona es más fácil cuando escucha algo que cuando solamente lo ve o cuando lo hace. Entonces, basado en esto, ¿qué saben ustedes acerca de su estilo de aprendizaje? In my case, I can say I'm a very visual person. Yo soy una persona muy visual, me gusta mucho ver las cosas, ¿ya? Entonces, podría decir aquí, I'm a very visual learner. Soy un estudiante muy visual, ¿ya? Me interesa mucho ver las cosas. How could knowing your learning style be beneficial? Beneficial, que tenga algún beneficio, ¿ya? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ustedes creen, en su opinión, que saber su estilo de aprendizaje, qué estilo de aprendizaje tienen, podría ayudarles o podría ser benéfico para ustedes, ¿ya? O beneficial para ustedes? En este caso, how could knowing your learning style be beneficial to you personally? Para mí es muy importante porque de esa manera me permite recurrir a más cosas que son que puedo ver, más gráficos, más escritura, por ejemplo. How can it be helpful in your interactions with others? ¿Cómo puede ser de ayuda en en tus interacciones con otros? Si les puede ayudar, por ejemplo, a interactuar en la sala de clases, en fin. Esta es su opinión, tienen que ir escribiendo su opinión. In English, please. La opinión en inglés. How do you think this could help you in your studies? ¿Cómo crees tú que saber esto puede ayudarte en tus estudios? En mi caso, podría decir que saber que soy un estudiante muy visual me ha ayudado a que cada vez que voy a estudiar algo no me quedo simplemente con escucharlo o hacerlo, sino que lo veo, lo grafico, lo dibujo, le hago un dibujo al lado para acordarme. Use what you know or find information about different types of learners. También pueden buscar información en línea acerca de diferentes tipos de personas o de estilo de aprendizaje, ¿ya? Y pueden dibujar una línea from each characteristic to a corresponding area or diagram. Tienen acá algunas características y van a ir enlazándolas con el diagrama. Por ejemplo, needs to see it to know it. Necesita verlo para saberlo. Sería kinesthetic learner, visual learner o auditory learner. Prefer hands-on learning. Prefiere un aprendizaje de manos a la obra, una actitud de manos a la obra. Sería un kinesthetic learner, visual o auditory.
Difficulty when written directions. With written directions. Tiene dificultad para las instrucciones escritas, por ejemplo. A lo mejor prefiere escucharlas, quizá con cuál de estos aprendizajes se une. Pueden realizar esta actividad en su casa, también en su cuaderno o directamente en su libro. You're going to read about improving learning. Before you start, write a list of 3 tips according to the different learning styles and exercise 2, one for each: visual, auditory, and kinesthetics. Tips, recuerden que son los consejos o las consideraciones a tener. En este caso van a escribir un tip para cada uno de los estilos de aprendizaje diferentes. Por ejemplo, una persona muy visual, yo podría aconsejarle que escriba todo, que escriba todo. Y a lo mejor si es una persona visual y kinestésica, mejor todavía. Si es una persona auditory, podría aconsejarle que grabe sus clases, ¿ya? Y que las ponga en su celular, por ejemplo, para escucharlas después, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver qué consejo. In English, please. Acá tenemos el texto que vamos a leer juntos. Y tenemos look at the picture that illustrate these tips and choose one title for each tip. Tenemos diferentes tips y tenemos diferentes fotos. Ya cada parte tiene una foto. Y acá los tips son los siguientes. A rainfall of ideas. Rainfall es una lluvia de ideas. Only what's important, solo lo que es importante. A good order of ideas, un buen orden de ideas. Associating concepts, associating es asociar conceptos. Making your own notes. Study notes son las notas de estudio, los apuntes. Your own es que tú hagas tus propias o tomes tus propias notas eh, para estudiar. Using images, usar imágenes o fotos. Getting into the habit. Habit, el hábito. Hacerte el hábito en este caso, hacerte un hábito específico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá podrían tener cualquiera de esos títulos de la A a la G y lo van a ir agregando acá. Por ejemplo, si yo creo que el número 1, A Rainfall of Ideas, es este de aquí, lo voy a escribir acá. Por ejemplo, no estoy diciendo que esto esté bien, estoy dando un ejemplo solamente. A Rainfall of Ideas. ¿Ya? Only what's important, si yo creo que esa es la study tip number 2, lo pongo acá. Recuerden, básense en las imágenes. Luego van a leer el texto y van a poder corregir si estaba bien la idea que puse ahí o si no y la puedo cambiar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo. Primero vamos a leer el texto rápidamente y luego vamos a volver a ver algunas ideas principales. Entonces, pueden seguir la lectura conmigo. Tips to improve your learning. Study tip number 1. It is one of the simplest and best known study tips. It's easy to highlight the most significant parts of what you're reading while omitting the irrelevant ones. You should use a highlighter to identify the irreplaceable aspects only after you read for the second time and mark only one key sentence per paragraph and a few important phrases here and there. Essentially, the aim of note-taking is to summarize lectures or articles in your own words so that you can easily remember the ideas. In most cases, the key is to summarize the content as quickly as possible while not leaving out any key information. Study tip number 3. A good mind map can save you many hours of study and organize information for your exams. Mind maps can be used for brainstorming, writing essays or study topics, and for general exam preparation. Study tip number 4. Using picture cards or flashcards is a particularly effective method of learning when trying to assimilate different facts, dates, formulas, or vocabulary. Subjects such as history, physics, chemistry, and geography are made much easier if you incorporate flashcards. Picture cards are a good way to learn new vocabulary. Study tip number 5. This is another study technique that is ideal for studying in groups. Brainstorming is a great way to expand every possible idea out of any topic. Just get a bunch of friends together. There are no wrong answers. When brainstorming, just talk and capture the ideas you can review afterward. Study tip number 6. Organize your ideas is one of the most effective
study skill and ironically also one of the most often overlooked. Creating a study timetable gives you goals, ends, responsibility, and sets the time in which to study. Having a study timetable as you study is greatly motivational. In short, we can use any of the above techniques to help make our study process more effective and easier. You can choose any of them depending on the type of result you want to achieve. There are no right or wrong study techniques. You just select the one that is most adequate for your purpose. Some of them are better to study sets and lists. Others help you organize our habits better, while others simply provide us with the correct ideas. Entonces, tenemos acá diferentes ideas para mejorar su aprendizaje. Por ejemplo, una lluvia de ideas. Si ustedes podrían decir cuál de esta es la lluvia de ideas, según lo que yo les leí, creo que es esta. Ya tenemos, ahí sale brainstorming, que también es lluvia de ideas. Y dice así, just get a bunch of friends together. Solo junto un montón de amigos. No hay preguntas, perdón, no hay respuestas equivocadas cuando se está haciendo una lluvia de ideas. Entonces acá voy a ponerlo así, de tal manera que diga a rainfall of ideas. Entonces, una estrategia es simplemente leer el texto y luego ir viendo qué título correspondía a cuál mediante la identificación de palabras clave, ¿cierto? Acá, por ejemplo, usamos cards o flashcards, particularly picture. Aquí sale la palabra picture, ¿cierto? Entonces, inmediatamente podríamos decir que esa está ligada al título F, using images, usar imágenes, ¿ya? Y de ahí vamos a ir viendo si es ese o no. Pero una buena estrategia es leer el texto entero y luego identificar ciertas palabras claves y de acuerdo a eso ir haciendo las actividades. No es necesario que lo lean muchas veces en detalle, sino que busquen la información que ustedes necesitan. Y luego van a ir realizando las actividades que salen al lado. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del texto? Advertir, criticar, instruir o describir. ¿Ya? ¿En cuál consejo puedes encontrar una referencia a using a highlighter? Highlight es destacar, lo mismo que yo hice acá. Destacar the most significant, las palabras, las partes más significantes. O sea, perdón, las partes con más significado, a eso se refiere. Las partes más importantes. ¿Ya? También pueden después, como para hacer un trabajo extra del texto, luego que hayan respondido todas las preguntas de acá, todas las preguntas de acá, y también el think critically, que tiene que ver con preguntas de desarrollo. Por ejemplo, how can you apply this information in everyday life? ¿Cómo puedes tú aplicar esta información en tu vida diaria? Simplemente pueden ir buscando algunas ideas o algunas palabras que les interesaron. Por ejemplo, aquí overlooked. ¿Qué significa overlooked? Dice, also one of the most often overlooked. Overlook en este caso es pasadas por alto. Es una idea que muchas veces se pasa por alto. El organizar tu estudio, ¿cierto? Recuerden que todas estas tips son muy útiles para ustedes también. Hacer lluvias de ideas o destacar lo que es importante, ordenar tus ideas, asociar conceptos mediante mapas, por ejemplo. Pueden ir tomando notas de este mismo video mediante un mapa conceptual, ¿cierto? Pueden usar imágenes, en el caso de inglés pueden hacer tarjetas con conceptos, por ejemplo, acciones y pueden ir pegando o dibujando diferentes acciones y al lado le ponen el nombre en inglés, usar imágenes, ¿cierto? Hacer sus propias notas, perdón, tomar sus propias notas para estudiar o apuntes. Los apuntes de otras personas pueden ser diferentes, entonces los apuntes propios siempre son mejores y tener un hábito de estudio también es bueno. Finalmente, en la página 56 tienen algo que ya habíamos visto, que eran los prefixes, different prefixes. Okay, here we have different nouns. Tenemos diferentes sustantivos con diferentes prefijos. For example, relevant, irrelevant, responsibility, irresponsibility, replaceable, irreplaceable, refutable, irrefutable, regular, irregular, revocable, irrevocable. Entonces tenemos diferentes nouns or adjectives, tenemos diferentes palabras, ya sean sustantivo o adjetivo, que van a ir cambiando de significado con el prefijo IR. Ya esto lo habíamos visto en la clase anterior, pueden referirse a esa clase, la clase 7 y 8, si no me equivoco. Entonces expliquen y realicen esta actividad. Find more examples of words that show opposite meaning when adding IR.
IR, sorry, IR. Por ejemplo, podría ser rational, irrational. Yo voy a agregar una acá. Si puedo agregar texto, tengo rational, la palabra rational, aquí la voy a convertir a irrational. Racional, irracional. Finalmente van a hacer un pequeño resumen del texto, ¿ya? Van a analizar el texto que está en las páginas 45 y 40, perdón, 54 y 55, ahí sí, y van a resumirlo usando sus propias palabras, van a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Pueden, aquí dice underline or highlight the main ideas, ya sea subrayen o destaquen las ideas principales, ¿ya? Y las escriben con sus propias palabras como una lista. Ya van a hacer una lista de la información más importante. In English, please. En inglés, por favor. Pueden tomar algunas notas en español, pero el producto final va a ser en inglés. Y me lo envían. No es necesario que sean 20, 30, 40 ítems en una lista, sino que con una lista de 10 cosas o de 5 cosas bien hechas me conformo. Acá en la siguiente página, por ejemplo, en la siguiente página sale un ejemplo eh, donde ustedes pueden ir realizando el proceso de escritura, ¿cierto? Drafting es un borrador, hacer un borrador, luego lo revisan, luego lo editan y lo publican. En este caso no es necesario que lo publiquen, pero sí que lo envíen para revisión. Esto no tiene una nota como una prueba, sino que es más una nota de apreciación, una nota acumulativa para saber cómo les está yendo. Si tienen alguna pregunta, lo vamos a ver en la hora de consulta en el día de hoy, en la tarde. Eh, por lo tanto, es importante que traten de comprender las ideas del texto y también vamos a discutir algunos estilos de aprendizaje y estrategias para diferentes estilos de aprendizaje. Okay? So, thank you very much and see you next time.